Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 13. Micaela Solé. Hola Mica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien. Bienvenida al programa de Cine Uruguayo Podcast. Muchas gracias, un Te, gusto. te tocó la sesión esta vez. Bueno, presentanos a la mascota que tenés ahí, porque sé que se va, en todas las Bueno, reuniones que tenemos online, siempre aparece, así que acá está Felicia. A ver, Felicia. Felicia, ahí anda No Felicia. me Muy escondida. bien. Mica, bueno, muchas gracias por tu tiempo y por conversar sobre cine, sobre tu trabajo. Dale, un gusto, la verdad que es lo que más me gusta conversar. Bien. Sí, Mica, vos sos de Montevideo, ¿no? Sí. Naciste en Montevideo. ¿Siempre te gustó el cine o cuándo fue tu acercamiento al cine? Bueno, yo cuando tenía 8 años, mis padres me llevaron, me inscribieron en el curso de cine para niños de Cinemateca. Bien. Entonces yo estudié cine desde los 8 hasta los 11 años, ahí en Cinemateca, y yo creo que de ahí ya viene porque todo el amor por el cine. Primero porque era un espacio de mucha libertad y de mucha experimentación. Filmábamos un corto por año, veíamos muchas películas. Siempre me acuerdo que vimos Eli en El octavo pasajero, la primera, en Super 8, en Sala 2, porque el curso era ahí abajo en Ajá. Carmeli. Y éramos chicos, yo qué sé, yo tendría 9, 10 cuando la vimos. O sea, como que todo eso me marcó pila y bueno, siempre me gustó el cine. Después, yo cuando era adolescente y eso siempre decía que quería ser camarógrafo, que quería ser directora de cine. Y bueno, después hice unos cursos de video en el liceo, cuando ya había entrado en video, digamos. Ujú. Sí. Y después me desvié un poco, o sea, cuando yo ya empecé la facultad, no había una opción para estudiar cine como hay ahora. Lo único que había era de repente ciencia de la comunicación, pero además en la UDELAR en ese momento se cortaba la carrera, no estaba completa. Sí. eh, entonces era medio complicado y además yo tenía eh, como una idea muy fija de que a mí no me interesaba tanto la comunicación, o sea, el periodismo, sino que yo quería hacer cine. Era como, entonces, nada, me fui para otro lado que nada que ver, que fue ingeniería química. Ah, Sí, sí. por favor. Sí. Igual después a la vuelta de la vida le fui encontrando como las uniones, porque yo creo que en mi trabajo de productora uso pila de herramientas de que aprendí en la facultad, ¿Qué como herramientas? A ver. cómo resolver un problema, como a mí bueno, saber de matemática, de física, de química, son todas cuestiones que, bueno, para los procesos, por ejemplo, técnicos, te ayuda. Yo no soy, yo digamos, en cine no soy técnica, pero entiendo y siempre entendí, siempre me gustó. Entonces, como que para ser productora te ayuda a entender. Si viene Claro. un técnico y te dice preciso tal cosa, yo sé cómo entender de eso medio rápido, aunque no sea especialista. Y eso es la formación de ingenieros químicos, que tiene mucho de eso. En Uruguay, por lo menos en ese momento, la facultad te formaba para ser capaz de entender los problemas y resolverlos. Ujú. Y había un profesor que yo siempre me acuerdo, y porque lo aplico, que nos decía que los problemas hay que segmentarlos para resolverlos, que no puedes abarcar todo a la vez, que tenés que ir, bueno, descartar, agarrar un pedazo y decir, esto no es, voy al otro pedazo. Él ponía el ejemplo de cuando no anda un equipo, ¿viste? Primero enchufás, descartás que es el enchufe, después pero la verdad que yo ahora aplico eso, es una forma de razonar que me doy cuenta que la aplico para los Como problemas. ahora como productora y también Exacto, algo de pragmático, ¿no? O sea, bastante, ¿no? O exacto, sea, como sí, así, sí. tuk, tuk, tuk. Y eso qué época fue, qué años. Esos eran fines de los 90, no, mediados de los 90. Y ahí Ah, abrió la ECU. O sea, mientras yo estudiaba ingeniería química, en el año 95 abrió la ECU. Y ahí yo era como, me dolía el corazón, ¿viste? Era como que yo escuchaba hablar de la Chan. ECU y decía, no, pero esto, ¿qué estoy haciendo acá si no
que no estoy ahí. Y bueno, en el 97 me cambié, dejé la química y me fui a estudiar a la ECU. ¿Y cursaste cuánto de química? ¿3 años, 2 años? 4, ¿4? Bastante. 4. Sí, 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 sí. Sí, está, Bueno, pero estaba muy cerca, llegué a trabajar en una fábrica textil, en la parte del laboratorio químico. Sí, sí. pero estaba claro que tu amor venía como de profesión. El cine, me decís que desde los 8 a los 15 es bastante, Siempre, bastante sí. tiempo. Y luego, obviamente el liceo, no había bachillerato artístico como hay hoy. Y bueno, lo cursaste como cualquiera. Y luego pasa esto que entras entonces en el 95 de la ECU y egresás 5 o 4 años Sí, después. exacto. Bueno, yo pongo un poco ahí en el 99. Entré en el 97 a la EQ, Mm, porque ajá, en el 99 yo pongo como el mojón de que empecé como a trabajar, ¿viste? Bueno, no me acuerdo cuándo me dieron el título, pero más o menos ese fue el último año que cursé cursos y empecé como a trabajar haciendo pequeños institucionales, esas cuestiones donde vos haces todo, bueno, sí, pequeñas publicidades que de repente dirigís, editás, haces cámara con compañeros de la ECU, ¿no? Y eso fue como al principio. Después en el 2000 fui a San Antonio de los Baños a hacer un posgrado en dirección de actores, en dirección y dirección de actores de 3 meses, que eran esos posgrados que había, que eran como de cursos de alta especialización, le llamaban ellos, que después se interrumpieron y ahora hay de nuevo, me parece. sí. Y después ya empecé como a trabajar más bueno, primero en televisión, trabajé como asistente de producción en el 10, en Caleidoscopio, en programas, este, De en esos Baldía, programas, sí. sí. eh, y al mismo tiempo hacían mis proyectos, lo de siempre. Y en un momento, que eso fue creo que el verano del 2005, hice algo que siempre me había resistido mucho, que fue empezar a trabajar en publicidad. Como que no quería y no quería, y que la publicidad, viste, tenía una cuestión de esa cuestión de que es como venderte. Y lo que descubrí, primero que empecé a trabajar específicamente como asistente de producción y rápidamente como jefa de producción, porque ya tenía una edad y una experiencia en otras cosas que hizo que muy rápido, y además descubrí el trabajo de productora realmente, o sea, el trabajo propio primero del jefe de producción y después yo me di cuenta que en realidad yo siempre hice el trabajo de jefe de producción, incorporándole muchas cuestiones de dirección de producción y de productor ejecutivo inclusive. O sea, como que cuando yo empecé a trabajar en películas haciendo jefaturas de producción, me ocupaba de muchas cosas como, yo qué sé, los contratos con los actores, las negociaciones con SUA, que la verdad que no debería haberlo hecho, pero, o sea, tipo, no es específico de la función. Claro, sí. Claro, uno a veces empieza, antes de tener tan clara tu vocación, la vas descubriendo haciendo. Y era como que yo tomaba responsabilidades y cosas porque me gustaba y porque las iba, y ahí, bueno, trabajé en publicidad, que aprendí un montón, porque la publicidad también te da como la posibilidad de hacer de repente un montón de cuestiones técnicas que después en el cine nacional son más difíciles por un tema Ujú, de presupuestos. Y me gustó mucho, que me sigue gustando mucho hasta ahora, el trabajo en el set, el trabajo con los técnicos, con los actores, toda esa cuestión de empezar un proyecto y terminarlo, y el trabajo en el set. A mí me gusta eso y lo sigo o sea haciendo. que te gusta el rodaje, te gusta Me vivir gusta el el rodaje. rodaje, sí, me ¿Qué gusta, me tal? gusta. Sí, sí, Qué bien. sí, Ayer hablaba bueno, en el programa, en el episodio anterior hablaba con Stoll y me decía que él sí odia el rodaje. sí, Y yo le decía que a mí me pasa lo mismo. Yo disfruto mucho la pre, toda la parte creativa es bastante, y luego el rodaje tratar de, bueno, vivirlo sí, obviamente, y después rápidamente pasar al montaje. Pero a vos te gusta el rodaje, o sea, a es mí me como... gusta el rodaje. Ahora que estoy más grande, me cansa un poco más, pero igual me gusta. Tengo una Mm. anécdota con Stoll, no, que capaz que se enoja, Dale, pero dale, dale, no, dale. en Las Toninas Van al Este, cuando filmamos Las Toninas Van al Este, él era el continuista, por una cuestión también de que estuviera él, una cosa afectiva, de que los directores, que eran Verónica Perrotto y Gonzalo Delgado, querían que estuviera en el set, Sí. y yo
Yo era la productora y estaba en el rodaje, y entonces a veces cuando él faltaba, alguna vez él se sintió mal, el rodaje tenía una parte en Punta del Este y después veníamos acá a Montevideo, yo le empecé como a hacer la suplencia y en un momento dejó de ir. Era como que No quería saber más nada. sí, por Tal eso cual. yo sé que no le gusta el rodaje, se empieza como a cansar y ahí que Sí, podía como y en un momento era todos los días era Támica, hoy no voy, bueno, dale, dale. resolvero vos. Bueno, bien, bien. Y entonces, bueno, trabajaste un par de años, un tiempo en En publicidad. publicidad, mirá, yo le marco, más o menos 5 años, porque yo el momento que oficialmente dejé, para mí fue el momento que estrené Norberto apenas tarde, que fue como la primer película, o sea, en el 2007 fundamos Cordón Films, Daniel y yo, porque habíamos ganado el FONA, viste que es un poco así, o sea, uno, bueno, Sí, empieza con los proyectos, presentás y cuando ganás el sí, primer fondo grande, y ahí se vuelve realidad, y lo sí. tenés que hacer. Y entonces abrimos la empresa en diciembre de 2007 y bueno, hicimos todo el desarrollo, en el 2009 filmamos, y yo igual ahí hacía publicidades, pero en el momento que estrenamos, que fue en el 2010, que yo ahí también ya había empezado a desarrollar un par de proyectos nuevos y además enseguida que filmamos la de Daniel, filmamos una minoritaria que es Dos Hermanos de Urman, o sea, como que ya ahí, bueno, habíamos fundado Cordon Films y ya a mí, yo ya no podía como, o sea, tenés que estar, ¿viste? Es como el Sí. productor no puede estar como en algo que es tan absorbente como un comercial, porque es eso, a vos te contratan para hacer un comercial, también tenés que estar 100%. Entonces, pasó alguna vez que de repente en las retomas de un comercial yo ya no pude estar o cosas así, y yo ahí en el 2010 dejé. Hice algún otro así como re de favor, cuando esas cuestiones que pasaba antes, supongo que ahora también pasa, pero más como en las series que no encuentran técnicos, que no hay nadie, como que hice alguna más, pero ya como sin, dedicada totalmente a los largometrajes. Bien, o sea que si algo que te dio la publicidad es totalmente definirte por tu rol de productora. Sí, 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 sobre Y todo de productora, bueno, eso es más como de productora de campo y sí, directora de producción, porque después, lo de ser productora ejecutiva, digamos, ya está solo vinculado a proyectos que sean míos, digamos, en los que yo tenga, bueno, los pueda elegir, los pueda, o sea, como que no haría la producción ejecutiva de un comercial, ni trabajaría en una empresa productora de comerciales, pero porque está. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. ¿Qué significa para vos ser productora? ¿Qué es la producción? Bueno, yo sé que hay como muchas definiciones, o por lo menos muchas formas de llevarla adelante. Para mí es Mm, em, participar en el proceso creativo desde un rol que te permite, bueno, sumarte como a un proyecto que de repente muchas veces viene, en mi caso, en general viene con un director que tiene un guión que lo quiere dirigir. Puede haber otras posibilidades, pero eso es como lo más clásico. Hay como funciones específicas que son las del productor, que es desarrollar el proyecto, buscar la financiación, diseñar la forma de producir, los tiempos, el equipo, el tipo, bueno, un montón de decisiones. Y después la parte de la postproducción, que es como un momento para mí también muy importante, que también tiene que ver mucho como de mm, llevar este la coordinación de eso, que yo lo hago también y me gusta hacerlo, y después también ocuparte como del estreno. Pero la verdad que es ideal cuando se logra tener socios en el estreno, que no siempre lo logramos, como distribuidores que realmente quieran distribuir o agentes de venta que realmente quieran, porque si bien yo hago eso muchas veces cuando toca hacerlo, cuando de repente es un proyecto chico que no consigo agente de ventas, he hecho los festivales muchas veces, he hecho ventas afuera, he hecho la distribución acá, pero la verdad que trabajar con socios que trabajen de eso y un alivio. es re importante. Y yo trabajo siempre como con mucho diálogo con el director.
en todas las etapas. Por eso también me gusta estar en el rodaje, porque no es que si bien la tarea concreta del productor no está vinculada al rodaje, en el rodaje es donde se cocina la cosa en ese momento, y si vos no estás, quedas ajeno. Además hay un montón, para mí es una forma de apoyar al equipo, Mm, porque si hay un problema vos estás y estás accesible y podés resolver rápido, o si hay decisiones para tomar que no necesariamente son problemas, o que vos también participás y podés ayudar más rápido. Eso como está. Hay una cuestión muy artesanal en la forma en que yo produzco que a mí me gusta. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esa forma artesanal? Eso, de ponerle como mucho el cuerpo, como de estar, como de hacer pila de tareas, o sea, como tareas, depende del rodaje, hay rodajes que son más grandes, no podés, hay rodajes que son más chicos. En los documentales, yo voy al rodaje, depende, ¿no? Pero cuando voy, de repente yo hago bajo el material, ¿viste? Hago como esas cosas. A mí me gusta como una forma de estar, de conocer el material, porque después también cuando estás en la postproducción y estás editando, de repente, obviamente, o sea, el director edita con el editor, pero cada tanto te manda un corte y vos lo ves, y si sabés qué material había, de repente podés decir, bueno, y esto, ¿te acordás que estaba esto? ¿No lo pusiste? ¿Por qué no lo pusiste? Si no sabés, no, viste, como que no podés decir me gusta, no me gusta, pero no podés ayudar a encontrar soluciones. Claro, claro. Supongo que al haber vivido tantos años estudiando, interesada en el cine, en la etapa de la Cinemateca, la etapa de la ECU, tenés un interés por lo técnico, ¿no? O sea, te das mania no sé, abrís un Premiere, por ejemplo. Sí, 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 Está, obvio. ¿viste? Y eso creo que es muy positivo. Creo que en realidad, viste que hay gente que dice, no, yo mejor eso no lo hago, pero para mí me ha pasado, yo también soy medio hombre orquesta, eso lo sabes, y me interesa mucho aprender diferentes cosas y saber que, bueno, que podés dar una mano. Que si el sonidista por alguna razón no puede, vos podés ayudarlo, ¿no? Y Sí, así viceversa, ¿no? En rodajes, ¿no? sí, a mí me gusta. Y además es eso, es como una forma de entender el proceso. Por más que yo considero exacto que las cuestiones técnicas las hago de forma mm, más rudimentaria, obviamente, pero logro entender un Mm, poco por qué, o logro saber qué preguntar, claro. y sí, edito, o puedes probar cosas, o a veces cortar cositas, yo qué sé, esas cosas. O otros procesos como el subtitulado, también como que me mandan el SRT y tengo que hacer los subtítulos yo, ponele para Sí. es como también es eso, como trabajamos medio solo, tampoco si tengo que estar esperando que alguien me lo subtitule Sí, este, tal cual. Tal cual. Yo creo, la otra vez hablaba con Parker, a quien conocés bastante bien, otro que y bien. hablábamos de que también es que estaba bueno cuando que hay directores, y lo hablaba con Madeiro también, que yo he leído libros donde directores recomiendan que el montajista, en algún momento agarre una cámara o el fotógrafo alguna vez agarre el programa de edición. Y yo creo que conocer realmente todas las herramientas y las posibilidades. Una vez Pablo Riera, el editor, me dijo que estaba bueno aprender After también. Porque a Claro, vos por lo menos te daba una visión en aquel entonces, hoy se puede hacer muchísimas cosas más, ¿no? sí, Pero te da una visión de al filmar, sabes cuándo, no sé, por ejemplo, a mí me pasó con la nieve entre los dos, no nevaba, y bueno, sabes cómo tenés que filmarlo para saber cuándo le podés meter una capita de nieve de mentirilla para poder, ¿no? Y eso creo que para vos es un plus que realmente hay un respaldo para el equipo, ¿no? En sí, rodaje. totalmente, porque bueno, yo también, yo siempre digo a la gente que está empezando, viste, como que uno no, para mí no entendiste del todo el proceso hasta que no llegaste al final, hasta que no la terminaste, porque Sí. pasa, poner los procesos de postproducción, el sonido, como que uno, viste que hay un dicho que dice, la película se hace 3 veces, se hace en el guión, se hace en el rodaje, se Mm, hace en la edición. También se hace en la edición de sonido, o sea, es impresionante lo que uno puede cambiar, de total. hacerle decir cosas, o sea, cambiar, doblar cosas que no estaban, que cambia el guión muchas veces, Ujú. y todo ese proceso, uno hasta que no lo hace,
Y yo en realidad como productora iba, voy, ahora capaz voy menos, pero al principio iba más, pero de repente capaz depende del director, hay directores con los que no voy y otros con los que voy. Y aprendí pila yendo a eso, ¿viste? A estar un ratito ahí, a ver cómo se hace, no para hacerlo, sino para entenderlo. Sí. Y asustarte menos, Eh, pues, algo en el rodaje sabes que eso se va a poder arreglar. Sí, sí, sí. Es clave interesarse y estar en el proceso, en las etapas. Y hablando de interesarse, tu filmografía abarca ficciones, documentales, series, eh, nacionales y coproducciones internacionales. ¿Qué buscas en una historia para elegirla? O sea, ¿qué es lo que te termina enamorando de un proyecto o las posibilidades que les ves? ¿Qué es lo que Para mí en buscas? general, sí, son dos cosas. Es la historia, o sea, que me guste, eh, y la mirada del director o de la directora. Ujú, Yo, o sea, a veces capaz que la historia no necesariamente en principio está tan vinculada con algo que a mí me interese, pero de repente el director o la directora sí, o ya vi cosas de ellos, o no vi, pero tengo una sensibilidad que siento afín. Eso es re importante, porque en realidad las películas, para mí, digamos, la realización del rol de director bueno, ya sabemos, es eso, es muy importante. Entonces, eso es una cosa. Y después los temas, pero los temas yo tengo una cuestión un poco amplia, o sea, no necesariamente están vinculados conmigo directamente, aunque a veces yo me doy cuenta que de repente me vinculo con un guión donde el director está hablando de algo, pero también está hablando de alguna otra cosa que a mí me interesa más, ujú, o que yo, ¿viste? O que es un tema con el que tengo una cosa más personal y puedo ir por ahí. Suponete El Hombre Nuevo, que fue el primer documental que yo hice, porque yo hasta ese momento hacía ficciones y eso de que me gusta mucho el rodaje era, no, yo hago ficciones porque a mí me encanta el rodaje, porque usted está, como que no quería hacer documentales y además le tenía un poco de pudor, le tenía un poco de miedo a meterme en la vida de la gente, como que me parecía que yo, no, viste, no quería, le tenía un ujú, poco de. Y, cuando Aldo Garay me ofreció eso de hacer El Hombre Nuevo con él, a mí, para empezar, que Aldo era un director que yo admiraba, o sea, a mí me gustaban sus películas, que creo que es la única vez que me pasó, porque el resto de los directores con los que he trabajado son más que empezaron conmigo, digamos, o sea, claro, él ya tenía, no sé, 5 sí, películas cuando sí. empezamos a trabajar juntos. Entonces eso está. Y por otro lado, yo una vez yo con el tema de la cuestión de la identidad sexual y de las personas trans, no tenía como algo directamente que me vinculara, ni que necesariamente me interesaba justamente a través del cine de Aldo, porque había visto sus películas y porque también lo había escuchado a él hablar. Me acuerdo una vez que lo escuché hablar en el Doc Montevideo sobre Julia, la protagonista del casamiento, y fue algo como que me acuerdo que, no sé, me removió, ¿viste? Había una cosa ahí que me. Entonces, Estefanía, la protagonista del Hombre Nuevo, lo que pasa que ella tenía otra parte que a mí me importaba, o sea, me interesaba y me interpelaba de una forma que, de hecho, de una forma distinta que a Aldo, mucho más personal, que a Aldo esa parte le interesaba como una cuestión más política, pero a mí me interesaba de una cuestión afectiva, que es que ella había sido adoptada por militantes políticos, por integrantes del MLN, que habían sido presos políticos antes de adoptarla a ella. Ujú, Y eso que en la película está, porque aparte fuimos a Nicaragua, o sea, filmamos toda una cuestión política de América Latina, es de cierto, ese sí. momento que a mí me interpela mucho. Además hay una cuestión afectiva, que yo también soy hija de presos políticos y Ujú, generamos con Estefanía un vínculo desde ese lado, que en la película no está porque no es el tema que a Aldo le, digamos, no estábamos hablando de eso en la película, pero sí estuvo en todos nuestros vínculos, digamos, de algunas cosas que ella y yo nos entendíamos por haber vivido determinadas cosas similares, otras por supuesto totalmente distintas, porque claro. bueno, pero hay una cuestión ahí de determinadas cuestiones de los presos políticos, que los Mm, hijos de presos políticos las entendemos y nos cuesta explicarlas. Entonces, eso, por claro. ejemplo, es un ejemplo, porque a mí lo que más me interesaba del Hombre Nuevo era esa parte. Cuando él vino y me lo propuso,
yo ya sabía que le iba a decir que sí, pues está. Sí, Y en realidad, querías trabajar con él. exacto, pero eso no quiere Mm, decir que yo influya, o sea, después o sea, no es que quiero que él después vaya por ahí, porque eso no sé qué, pero hay una cuestión ahí emotiva mía que se claro, vincula. Que no claro. siempre hay, ponerle en otras películas de él, no tanto. Y las hago igual y me encanta igual porque me gusta su mirada, pero de repente no estoy tan necesariamente vinculada. Además, a mí me cuesta poco, de hecho, me cuesta poco vincularme. O sea, una vez que alguien me trae un proyecto y si a mí me gusta y no sé qué, me lo tomo, ¿viste? Como que me Ujú, subo a algo con total pertenencia, digamos. claro. Y después a nivel de lo que es más la parte números, fondos, posibilidades, financiación, acuerdos, ¿también mirás eso realmente o lo primero que decís, bueno, me encanta este tema, me encanta el director o me encantó la mirada y voy a hacer todo lo posible igual por hacerla? Sé que puede ser difícil o directamente decís, me encanta todo esto, pero la veo muy difícil para poder Bueno, llevarla no, adelante. lo veo también, o sea, ha habido proyectos que no los he hecho porque está, por eso. Muchas Mm, veces está vinculado a que de repente directores que no son uruguayos, ¿viste? Es más difícil cuando es más, mm, este, em, cuando el director es uruguayo o la directora es uruguaya, sabemos el camino, arrancamos desde acá hacia afuera, buscamos ujú, los coproductores, buscamos los socios, pero digamos, salís como desde tu casa hacia afuera. Por los formatos de los fondos de cine es re difícil, es más difícil este, encontrar financiación cuando tenés proyectos que no encajan mucho en esa lógica. Y si bien yo igual algunos los he hecho, eso sí que los termino haciendo un poco porque y porque además yo después que empiezo no me gusta dejarlo. abandonar a la Ujú, gente, pero a veces pienso, no debería porque terminás trabajando un montón eh, por muy poco dinero o nada, a ujú. veces, o son, sí me fijo, pero la verdad que me fijo más en lo otro. A veces pienso, debería fijarme más en que sean Sí, proyectos como de perfil más alto, pero bueno, hay gente que es como que tenés un llamador para determinado tipo de proyectos. Sí, bueno, hay que y también sí. Y abrazar lo que sí, uno. además que son nuestros proyectos, sobre todo de cine nacional, son películas que les cuesta muchísimo poder exhibirse y obtener una ganancia, ¿no? Muy pocas veces le va realmente bien a la película, haces una pequeña diferencia que sabes que no, también siempre va a seguir siendo chica, entonces el momento por eso te preguntaba, el momento de decidir, sabes que tenés que invertir mucho tiempo, mucho trabajo y que a veces, por más linda que sea la historia o la mirada del director, es No, y además a complicado. veces te sale bien, a veces te sale mal, a veces Mm, yo también hay una cuestión de que como que uno en la productora tenés un conjunto de proyectos, ¿viste? Como que también hay que entender cuando sos productor que va a haber proyectos que les vaya mejor a nivel económico y otros que les vaya peor. Y bueno, y se compensan, que es un poco, cuando yo estudiaba en la ECU, Martínez Carril lo decía en sus clases, hablando de las majors norteamericanas, que ellos largan no sé cuántos estrenos al año y algunos hacen muchísima plata y otros no. Pero ¿qué hacen? Que el negocio está en hacer muchos. Eso es como una cuestión muy de mercado, pero en nuestro caso, que es una cuestión más chica y más artesanal, también hay algo de eso. De que ujú, inclusive a veces hay proyectos que no das mucho, que no le pones muchas fichas y después resulta que te va bien, o que las financiás bien, o que, ¿viste? Y después hay otros que parecía o los haces muy rápido y entonces la plata te rinde más, y después hay otros que se alargan y que se complican y que terminás como gastando más plata de la que esperabas gastar, y eso a veces es un poco imponderable. Mm. claro. Claro. Mica, y decías, bueno, principalmente has producido ficción y documental. Antes del Hombre Nuevo, ¿qué ficciones habías, Norberto? Eh, Los enemigos del dolor, Sí. El em, Rincón de Darwin. Juan de Darwin, que es un esquema distinto
porque yo soy productora asociada. Sí. En el caso de Rincón de Darwin, la productora mayoritaria era Transparente, que era Parker, Ujú. en ese momento era socio de Transparente. Y bueno, y después en las siguientes de Parker es él el productor mayoritario y yo me asocio. Ahí antes del Hombre Nuevo eran como estrenadas, eran esas mayoritarias, esas tres. De hecho, Los Enemigos coincidió el rodaje con El Hombre Nuevo, le estábamos filmando al mismo tiempo, pero había hecho tres minoritarias. Dos hermanos, Entre Mm, Valles, que es una sí, película brasileña, y Por un tiempo, que es una película argentina dirigida por Gustavo Garzón. Esas, bien. yo me acuerdo que las filmé en el 2011 y las estrené tipo en el 2012, que el año del rodaje, ahí filmamos Darwin y en el 2013 filmamos El Hombre Nuevo. Y hoy en día, después del Hombre Nuevo, ¿qué tenés más? ¿Tenés más documentales que ficciones, no? ¿Puede ser? Bueno, en un O- momento sí, ahora lo que pasa que me emparejé porque volví a tener ficciones, digamos, Ujú, como que tuve una época, cuando descubrí los documentales, descubrí que me encanta hacerlos, que son menos, para eso te iba a preguntar, ¿qué diferencias esenciales claro. ves en la producción de ambos La producción géneros? del documental es más extendida en el tiempo. Ujú, Entonces, por un lado, a mí al principio me costaba más entender qué iba a precisar, viste, presupuestar, como que me claro. costaba, pero cuando aprendí, sobre todo porque depende también de cómo filmen los directores, este, la verdad que tenés mucho menos riesgo financiero, podés organizar mejor la plata, la vas como, bueno, gastando. Podés irlo financiando por más tiempo, porque en realidad una vez que vos filmás, ya lo que te queda para financiar es algún fondo de postproducción, ¿no? ¿Viste? Se te acaba como de dónde financiar. En cambio, en documental, vos podés empezar a filmar, buscar, seguir buscando, si te falta Sí. más, seguir buscando. Eso es como más tranquilo. Me encanta, ahora me encanta la cuestión esta de vincularte con la gente. O sea, le perdí ese miedo que tenía entendí que hay un lugar donde vos aprendés a poner límite, aprendés a no, porque la gente cuando vos le pones una cámara adelante se entrega mucho, ¿viste? Como que te dice un Sí. montón de cosas, te deja entrar a sus casas y a veces sos vos el que tenés que decir no, o capaz que lo filmás pero no lo usás en la edición, que es un momento más calmo, porque a veces te Mm, pasa en el fragor del rodaje, filmás. Y después, viste, como que eso lo entendí, que se puede hacer, que no pasa nada, que son acuerdos con las personas, que además le mostramos siempre antes de mostrarla públicamente a las personas. Entonces eso está. Y entonces me gusta mucho como entrar en distintos mundos, que son mm, mundos reales, porque en la ficción uno imagina mundos. Igual vas, porque vas a filmar a lugares que no son tu lugar y ahí eso está buenísimo también, pero acá entras como en otras vidas, en los documentales y está buenísimo. Y siempre quedás con vínculos, quedás con cosas, vas como enriqueciendo tu vida. Y tal, me di cuenta de eso también, que era como los presupuestos son más bajos, pero podés ganar más, o sea, podés tener un salario más alto, porque gastás menos, tenés menos riesgo, podés organizarte mejor. En la ficción claro. siempre terminamos poniendo todo y bueno, si viene algo, cuando se vende, viene y es como que es muy loco, porque es mucha plata que uno Sí, maneja, con una es una responsabilidad locura. enorme y si te pones a pensar, no tiene ningún tipo de proporción. Sí, Este, sí, sí, total. Y hay algo que me reinteresa preguntarte, porque para mí es un calvario cada vez que lo pienso, es cómo estableces la cantidad de jornadas que puede tener el documental. Eso es terrible, porque uno ahí hablando de los largos plazos y de Claro. de los directores, su mirada, su forma de trabajar, decís, esto en cuánto se filma, que hablas con el director y le preguntás, ¿cuánto pensás vos que te va a llevar esto? ¿20, 30 jornadas, 10 jornadas? ¿Cómo lo haces? Sí, hablo con el director y un poco a partir de lo que el director diga, yo hago una estimación, porque digamos, como que ya sabemos que hay después imponderables o que Ujú, depende también de la experiencia de los directores o ujú.
o bueno, o del tipo de documental que estás filmando. Pero sí es eso. La primera es hablar con el director. Igual que en la ficción que le tenés que preguntar cómo está pensando filmar, agarrás el Claro, guión sí, sí. y Sí, tenés que sí. preguntarle cómo va a filmar ese guión, porque puede ser barato o caro, Sí, siempre. sí. ¿Y qué promedio de jornadas tenés por documental? Bueno, lo que pasa que ahí yo tengo, por un lado, a Aldo, que Sí. filma re poco. Aldo él sabe, tiene bastante claro lo que quiere filmar y además filmamos y editamos, Mm, entonces después vamos entonces en general no son muchas jornadas de trabajo, entre mm. 10 y 20. em, Y después, Ando en ese promedio eh, también, por suerte. bueno, claro, Este, es que también lo que tiene que pasa, ver mucho con la experiencia capaz, porque sí, también te lo va yo dando la experiencia. Con Rafa Álvarez, con los que con alguien que trabajamos muy los dos, desde un eh, inicio yo y vos también muchísimo, sí. yo hablamos siempre, bueno, cuando fuimos a filmar mi primer peli era impresionante la cantidad y ya después, hoy en día es como es esto, esto y esto. Y me decía que a Aldo le pasa lo mismo, que decís como que es bastante preciso Exacto. y se agradece, ¿no? Como Sí, productora. sí, se agradece mucho. Sí, sí. Y después, después no, yo que sé, tengo otros ejemplos, por ejemplo, con Marta García y Sol Infante, que era una ópera Mm, prima, ahí mm, filmamos claro. mucho tiempo, además nos agarró la pandemia, entonces capaz que filmamos muy extendido en el tiempo, Mm, bastantes jornadas, pero bueno, también con esa cosa repartida, ¿viste? De vas, em, algunos días y después vas viendo qué te falta, ¿viste? No, en general no hacemos eso como de, bueno, ir filmar todo. Eso para mí es algún documental muy particular ujú, que hay también. Hay documentales que de repente en tal momento pasa tal cosa y va y uno filma todo junto. Pero en mm. general tiene eso de que podés ir un poquito repartiendo. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Y hablando de directores y sus miradas, ¿no? Y cómo vos te involucrás en los proyectos, me imagino que, bueno, que obviamente es distinto trabajar con alguien con mucho más experiencia y con alguien que va a ser su ópera prima. eh, y me imagino que, por ejemplo, con Aldo no te involucras tanto en lo creativo, o capaz que sí, y no lo sé, y con, Sí, y con alguien que, no sé, que es más ópera primista o que está en sus primeras películas, te gusta, te gusta, participás, cómo trabajás en ese caso, si lo haces. sí, re participo, pero con Aldo también, porque los directores, hay una cuestión para mí que es como parte de cómo yo produzco. Soy como una persona con la que el director puede dialogar, porque además estás totalmente involucrado en todas las etapas. Entonces, Aldo recontra dialoga. De hecho, eso, te cuenta lo que está pensando, vemos el material, volvemos a ver, y hay algunas cosas, algunas áreas que de repente, yo qué sé, cosas que son más, no necesariamente ya más lo que es más guión, más allá que uno le opina, él va a decidir, obviamente, pero Ujú, después hay cuestiones que tienen que ver con la estética, con placas, con cosas más técnicas, que yo ahí pila, participo por eso mismo también, mm, porque tengo como ese perfil que me gusta y que lo hago. Y después ponerle con Sol y Marta, que eran operaprimistas, también participé y eso, yo no me pongo, intento no ponerme mucho, o sea, no hay una cuestión de que porque son más porque son operaprimistas, claro. yo voy a opinarles sobre o sea, a veces sí como es una cuestión de la experiencia, pero no tanto en el contenido, por eso que te digo que bueno, para mí cuando más opino en el contenido es cuando yo me siento más cercana, de hecho, a ese Ujú, contenido. Si de repente no, o de repente yo tengo determinada cuestión que interpreto así, les digo, para mí yo lo interpreto así, esto me gusta, esto no me gusta, pero bueno, después deciden ellos. Además hay una cuestión, yo prefiero en realidad cuando es un director, por esto que te digo como del diálogo, porque cuando hay dos directores, se tienen entre ellos para dialogar.
Claro, Entonces ahí sí. hay una cuestión como que hay temas que hablamos entre las tres, pero después hay otros temas que ellas hablan entre ellas. Entonces, ta, yo siento que Bien. mi participación es mayor en realidad cuando es un director o una directora, por eso, como del diálogo. Sí, bueno, y tiene todo esto de que es un proceso colaborativo y que también a mí te pasa que a mí me pasa también de que a veces estás muy solo y necesitas conversarlo con alguien y testearte, ¿viste? A ver si, ¿no? Imagino que los directores todos, más ópera prima o menos, sobre todo la ópera prima sería de locos que no tuvieran la capacidad de apoyarse en un director, un productor con experiencia y alguien con experiencia que tenga un espacio, un lugar donde poder tener un feedback, ¿no? De las cosas que piensa, ¿no? Y eso creo que es importante. Si Sí, no, el proceso se hace muy solitario y no está bueno. tal cual. Eh, y hablando de eso, ¿no? De qué recomendarías tener en cuenta, o sea, qué pasos dar y en qué orden para dar comienzo al proceso de desarrollo de una película. Bueno, yo creo que supongamos que está el guión, tanto ficción como documental. Me parece que buscar un productor es un buen paso, este, para eso, ¿no? Para tener también alguien con quien hacer ese camino, que a veces es arduo. A veces pasa, porque a mí me pasa mucho que eso, que viene gente a que le produzca los proyectos. Para mí hay algo también de empezar, sobre todo cuando estás empezando haciendo el primer proyecto, de empezar con pares, que está bueno, muchas veces. em, por también por el entusiasmo que le pueden poner al proyecto. Ujú, Eh, yo a pila de veces a los gurises cuando son más jóvenes, como que les recomiendo eso, que busquen de repente a alguien que le pueda que sea un par. Así como yo empecé con pares, con gente que estaba haciendo su primera película, este, me parece que eso ayuda. Hay productores a veces que le gusta hacer óperas primas. A mí personalmente no me gusta tanto hacer óperas primas. Eh, He hecho y está todo bien, pero me gusta más a esta altura de mi vida, que yo me siento que ya tengo ahí, soy grande, decilo, no, trabajar, no sí. lidiar con niños, decilo. Exacto, como trabajar con gente que ya No, no, sabe lo que le va a ujú, hacer, lo que tiene que hacer, ujú, lo que quiere hacer, como ta. Entonces, pero hay gente que sí le gusta. Hay productores que todo el tiempo están, trabajando con ópera prima, porque le gusta eso que vos decías mm, de un poco buscar el camino, formar un poco, mostrar, transmitir la experiencia. Y ta, pero sí me parece importante, como la dupla director-productor, es buena porque vas acompañado en el camino. ujú, Y bueno, y después empezar a buscar fondos. Yo siempre, más allá de que también cuando estás empezando, hay como espacios, viste, que para producir están los espacios de formación, los espacios de coproducción, de laboratorios, o sea, toda esta cuestión internacional, también acá, pero digamos, como de ujú, buscar, de ir a buscar cuestiones de afuera o de trabajar sobre el proyecto. Yo en general, siempre que participo en esas cosas, obviamente, busco más ir intentando producir la película, ¿viste? No me quedo tanto dando vueltas en el propio hecho de hacer un laboratorio, otro laboratorio, ir a otro foro de coproducción, ir a otro, como que elijo. Porque me parece a mí que el fin tiene que ser la película siempre, hacerla y después mostrarla. Ahí estas herramientas son buenas, porque sí, son necesarias, porque ahí le das visibilidad, entonces eso te va a ayudar después para poder exhibirla. Pero yo recomendaría, si estamos hablando como siempre poner el foco en si esto me va a ayudar para avanzar un paso en producirla, o sea, en llegar a hacerla, y no tanto en quedarse dando vueltas y vueltas. Siempre que uno participa en esos espacios, siempre el proyecto crece, porque además son espacios que te obligan a sentarte a reescribirlo, a repensarlo, y de ahí siempre es una ganancia. Pero me parece que está bueno tener como siempre la mirada en
hacer la película, producirla y después distribuir. Pasa un poco Sí. con los fondos te ayudan a ordenarte, te ayudan a sentarte y escribir y bueno, que Sí, si no, y a tener un veces deadline también, que es muy importante, porque a veces uno la patea y dices, bueno, no, a veces está bueno ponérselo, igualmente está bueno que el proyecto esté fuerte y esté sólido, ¿no? Antes de presentarlo a un fondo. sí, totalmente. Sí, sí, muchas veces está muy verde, sí, sí. Por eso, bueno, también están los fondos de desarrollo primero, ir como viendo, pero sí Sí, que esté sólida. Y también que esté sólido antes de presentarlo muchas veces en estos espacios, afuera, aun también. cuando sean espacios de desarrollo, si no tenés nada, estás muy verde, como que en general. Claro, y termina Bueno, siendo una pérdida de tiempo, un desgaste, sí, porque invertís mucho igual tiempo, lo que sea, y no. Eso creo que es bastante aconsejable, ¿no? Y lo que hablabas de los talleres, sí, capaz que para un ópera primista, tallerear un poco, descubre un montón de cosas que de repente un director que ya tiene más experiencia, decís, bueno, está, capaz que con vos lo puede resolver o llegar a definiciones o soluciones mucho más rápido que meterse en un taller, ¿no? exacto. Son como sí, instancias distintas que tienen valores distintos para la persona, para personas distintas. Entonces, en ese sentido, este, ¿qué considerás importante que debe tener un proyecto al momento de presentarlo a un fondo? Bueno, para mí es re importante, como la claridad, narrativa, pero no solo el guión, sino de todo el proyecto. O sea, eh, viste que hay también, o sea, como hay una idea que no Mm, comparto, de que ponele, hay textos que hace el productor y textos que hace el director. ujú, Para mí, las presentaciones las hace el productor. Y por supuesto que de repente el director le hizo la sinopsis o no sé qué, pero después el productor le da a todo el proyecto una unidad. Ahí también te tiene que gustar escribir. A mí me gusta escribir, yo escribo, entonces también edito, ¿viste? Edito los mm, textos para que el proyecto es una unidad y me parece como re importante que se entienda, que sea fácil de leer, o sea, que la gente disfrute leyéndolo, que sea ordenado, que no repita cosas, como que a veces eso, ¿viste? Capaz que el storyline y la sinopsis como que vuelven a repetir y vos en el proyecto los tenés pegaditos, ¿viste? Como que ese sí, trabajo, que es un trabajo de edición un poco, sí. para mí es re importante y me parece que tiene que ver con que los proyectos estén bien, o sea, como, y después tener claridad con lo que querés, tener, saber realmente qué tipo de proyecto tenés, porque a veces, ¿viste ese dicho de que, digamos, uno es exitoso en realidad si cumple sus propias metas? Ujú, Cuando vos agarras a mí me pasa mucho cuando soy jurado, que es cuando tenés como más posibilidad de ver como más proyectos, y a veces agarrás, ¿viste? Porque a veces los fondos te piden que pongas, planes de distribución, y vos ves que la gente te pone que va a ir a todos los festivales, ¿no? Que su plan de distribución es ir a Cannes, ir a no sé dónde, ir a no sé dónde. Yo prefiero a alguien que me diga: "Voy a intentar ir a tal, porque por tal razón me interesa". O alguien que me diga, no, yo la verdad que voy a empezar voy a tratar de ir a, no sé, tal otro que es intermedio, porque ya tiene una conciencia de que entrar a estos claro. festivales es muy difícil. Eso a mí me da la pauta que esa persona sabe qué tipo de proyecto tiene o sabe qué tipo de experiencia tiene, ¿viste? Como eso, para mí es importante, como de tratar de no, de y tratar eso, de que cuando vos haces un proyecto, eso esté en ese proyecto, que lo lea, sienta que vos sabés qué proyecto tenés y cómo lo podés hacer y para qué. Eh, Mm. Eso de la distribución es un temazo, ¿no? full. Y yo he escuchado si gente que dice, ¿para qué están pidiendo un documento de distribución? Y mi respuesta siempre es, bueno, para hacerte pensar un poco, ¿no? Eh, Yo creo que tiene un valor, o sea, sabemos
que falta muchísimo, que la película puede cambiar mucho, que pueden pasar mil cosas, pero el hecho de hacerte pensar hacia dónde vas, qué es lo que querés encontrar, o qué público querés encontrar y cómo vas a acercarte, es re importante. Y hablando de eso, ¿no? Eh, Está difícil, ¿no? Vender una película y distribuirla, Está tanto re, nacional y internacional. está re difícil porque, bueno, eh, porque es muy difícil acceder a los espacios, como que todos los espacios están formateados, y no es que no existan otros espacios, o espacios alternativos, o espacios más chicos, pero no están muy validados, entonces son muy invisibles. O sea, no sé, por ejemplo, distribuciones educativas o distribuciones en plataformas, en otras plataformas que no sean las major, digamos, o distribuciones en circuitos y además sigue todo muy segmentado por territorio. Hay una cuestión como que sigue siendo antiguo, o sea, que sigue, entraron los nuevos jugadores, todo cambió, pero igual la lógica sigue un poco siendo la de antes. Es muy difícil acceder a territorios que no son el tuyo. em, Yo igual creo que eso, como que cada película tiene su recorrido y bueno, hay que buscárselo. em, es muy difícil, porque además te pasa eso, como es muy difícil conseguir distribuidor, tampoco el productor puede hacer todo. O sea, para poder hacer todo tenés que hacer muy pocos proyectos, porque si no, no te Sí. da la vida para hacer todo. Este, ta, a veces los proyectos, yo qué sé, también tienen su razón de ser solo por ser hechos. Nosotros, yo qué sé, con Aldo hicimos un documental que se llama El Filmador, Mm, que que al hacerlo, en realidad, el hecho de hacerlo hizo que se escaneara todo ese material de ese viaje de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer por Europa. Es un material súper valioso que quedó a disposición, que habla de una época del Uruguay, y además hicimos una película que es hermosa, pero yo lo que hice para encontrarle un camino, como que me fui contactando con cinetecas. Hay algunas cinetecas que es más fácil porque tienen, por ejemplo, la de México, que siempre, ujú. ellos proyectan bastante, pero después fui como a la de Madrid, a la de Santander, como viste, y fue un trabajo que fue bastante difícil porque al principio no me dieron bolilla. Después logré que la película entrara al Festival de Santander. La película, justamente esas imágenes, hay una parte que son en Santander. Entonces es como, pero vos te tenés que ocupar de avisar, viste, como Claro, sí. es un trabajo muy de hormiga que ahí es donde yo como productora sirve que conozco la película, la conozco mucho y entonces hago esa estrategia porque la conozco. Pero me dio mucho trabajo hacer eso, lo logramos, se dio en todos esos lugares, este, y te quedas contento. Y después te quedas contento, en ese caso yo me quedo recontenta de que exista la película, de que se puede ver y de que además ese material quedó en el laboratorio. En un archivo, Sí, en un sí. archivo, exactamente. Y es súper valioso. Pero claro, así todas, o sea, no puedes estar así con todas, porque ¿No? Y está. yo hago solo documentales, vos te dedicas a ficción y documental. A nivel documental es como vas a hablar con un agente de ventas o un distribuidor y eh, no No, sé, olvidate. no sé si te están escuchando, creo, cuando les hablas y ya de entrada, bueno, podemos hacer un acuerdo para enviar tu película a festivales y ahí ganamos un porcentaje en el fee y después vamos a intentar venderla y ya ves como que en realidad desde el vamos el discurso es, bueno, vamos a ganar dinero con los fees de los festivales porque conocemos a fulano y sultano Exacto. y después la verdad que lo de las ventas, muchas gracias, bien, hasta luego y capaz que la película queda ahí. Me da esa sensación que está muy difícil a nivel documental. En un principio uno pensaba, todas estas plataformas y todos estos lugares como que se democratiza todo y va a haber posibilidades de ponerla, pero como vos decís, está todo formateado. Hasta el propio Movie, que es una plataforma de cine independiente, van y buscan películas que están en festivales o Sí, ganaron premios exacto. reconocidos, pero después todo el otro universo del cine, que es muy valioso también, es muy difícil encontrarlo. Y de hecho, me pasa con Movie, ¿no? O sea, que yo me enojo porque voy a buscar documentales y no encuentro documentales. No. Y no tengo dónde ver documentales. O sea, es muy difícil.
No, y esas plataformas aparte tienen esa cuestión de que están vinculadas a los países, cuánta gente se va a asociar en cada país. Entonces, Claro. Uruguay no les interesa. Y vos Mm, ves, porque vos ves, o sea, están las películas de realizadores sumamente cercanos a nosotros de otros países, de Argentina, y vos decís, ¿por mm, qué están las películas de fulano y no están las películas de fulano de acá? mm, Es por eso, porque fulano es argentino y en Argentina hay una cantidad de suscriptores que nunca va a llegar a Uruguay. Entonces es difícil. Es solamente tal cual, cuando vos accediste a un festival de muy alta visibilidad, que cada vez es más difícil también, cada tanto se sí. logra, pero es como, bueno, está. Y con la ficción, ¿crees que va un poquito mejor? Ahora felicitaciones porque te vas a Venecia con Sí. un cabo suelto de la nueva película de Daniel producida por vos. ¿Crees que se abren oportunidades, obviamente, en un festival como eso y para la ficción más? Bueno, sí, de hecho, justamente, Venecia tiene muchísima visibilidad, te genera como ya un interés, tanto como en otros festivales, como en posibles ventas, pero sí, pero claro, es sumamente excepcional. Es la primera vez que va una película uruguaya a Venecia, yo qué sé, no Mm, podemos eh, accionar en función de las excepciones. Está claro. buenísimo, obviamente. Pero igual las ficciones es más fácil conseguir agente de ventas. O sea, no es más fácil conseguir ventas y Sí. además en proporción, lo que se gana tampoco tiene proporción con lo que sale a hacerlas, pero sí las agarran los agentes de venta. Como los Ujú, festivales, es como los documentales, con lo que vos decís, a lo sumo te pueden agarrar para hacer festivales, no las venden, aun cuando les vaya bien en festivales, mm, como que no se venden. No sé, capaz que está como más segmentado por territorio, o sea, capaz que cuesta más, sí, ta. sí, sí. En ese sentido yo estoy bastante entregado, sinceramente. Siento que hay posibilidades de filmar hoy en día, hay fondos, hay recursos, hay tecnología, hay gente preparada, hay historias que siempre las subo, estamos preparados, más preparados para ir y filmar con una propuesta narrativa distinta, este, y, pero son películas que se hacen y luego, incluso a nivel nacional, y ahora te iba a preguntar, es difícil llegar a las audiencias, es difícil que realmente eso, que las películas se puedan ver y es una lástima porque son historias súper súper interesantes, súper lindas y sentís que le aportan un montón a la gente. Y hay algo que pasa que la gente o no le interesa ir a ver el cine o de repente estamos fallando en la forma de comunicarlo y de exhibirlo. ¿Cómo lo ves, sobre todo a nivel de Uruguay, a eso? Bueno, para mí son las 2 cosas, porque lo que pasa que habría que lograr como ahí es donde son importantes los roles de los exhibidores y los distribuidores, porque Ujú. los productores llegamos con una película o 2 por año a lo sumo, ¿no? Como mucho, Sí, entonces como no mucho. podés generar como una cuestión continua, porque la verdad que hay que trabajar, en realidad las películas uruguayas hay que generar como un vínculo con el público, porque siempre te pasa una y otra vez que la gente aparte después te dice, pero esta película me interesaba, no me enteré. Bueno, es porque es muy difícil, no están los canales abiertos, entonces a vos no te da el tiempo. En las 4 Mm, semanas, que además cada vez ahora es menos el tiempo que estás en la cartelera da el tiempo. Entonces, y después tampoco lográs quedar en un lugar, visible. Vos podés decir, bueno, usemos el estreno en sala como lanzamiento, porque bueno, ahora, después vamos a estar en una plataforma, suponete. Pero, por ejemplo, yo qué sé, está Cinemateca, que en general vamos y nos ponemos en Cinemateca. Pero ahí las películas tampoco están visibles, o sea, hay como, la forma de encontrarlas es ya saber que quiero ir a ver tal y buscarla. sí. No es Ujú, como una cosa que vos decís, la gente sabe que, todas si entra, todas las semanas o todos los meses va a buscar los estrenos, no sé, hay algo ahí que no funciona en la comunicación, que sí funciona. Para mí, yo veo, por ejemplo, en la comunicación de Cinemateca, yo veo que para la sala, por los números, ¿no? Yo siento que sí funciona, que cuando vos ves
que hay una película que se comunicó, se corresponde con que fue gente a verla. Sí. Pero no todas las películas se comunican igual, digamos. Ahí hay Mm. como diversos factores que afectan. Y en realidad después no hay un camino claro de dónde quedar. Aparte de que es eso, de que hay temas que te siguen cortando, por esta cuestión de no, bueno, si tuviste la suerte si tenés un agente de ventas que te está haciendo los festivales, vos querés poner la película tuya en Vimeo on demand para que esté disponible, pero no la podés poner para todo el mundo porque él está haciendo el mundo, que no tiene Mm. ningún tipo de sentido porque ningún festival va a dejar de agarrar la película, pero te lo dicen, entonces, y te lo Ujú. ponen en el contrato. Entonces, hay una cuestión ahí que se atrasa mucho la posibilidad de poner a disposición la película. Entonces, cuando la pones a disposición, ya tiene unos años la película. Sí, Ah, sí, sí. Sí, sí, como- total. Total. Mica, bueno, muchas gracias por tus palabras, por contarnos tantas cosas. La verdad que para mí por lo menos estuvo muy interesante la charla. Espero que para bueno. todos los que Ah, nos están viendo y escuchando en este momento haya sido así también. muchas gracias a vos y bueno, es lindo tener la posibilidad ahí de contar cosas y quejarse un poco. Siempre. Gracias, Mica. Un Ah, abrazo grande. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de cine uruguayo podcast.